Quiero que mientras los niños van pasando a su clase, mis hermanos, quiero invitarlos a que me acompañen a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 28. Lo vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10. Él vive. ¿Cuántos lo creen? Digan todos, Él vive. Amén. ¿Quién vive? Jesucristo. Pues así está titulado este mensaje del día de hoy. Él vive. Mateo 28, versículo 1 al 10, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú vives, porque tú resucitaste entre los muertos, Señor, venciste la muerte. Esta mañana, Padre Celestial, Señor Jesucristo, voy a predicar, Señor, ayúdame a hablar tu palabra, a hablarla, Señor, con temor y reverencia, a trazar bien tu palabra, Señor, y no salirme ni para la derecha ni la izquierda, sino que hablar lo que tú, Señor, nos has hablado, le hablaste a los apóstoles y a los discípulos. Que asimismo, Señor, recibamos tu palabra en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, meditemos en ella y velemos en ella todos los días para vivir adorándote y agradándote todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Él vive, amén. Ese es el mensaje de esta mañana, mis amados hermanos. Él vive. Y todos los días deberíamos decir lo mismo. Él vive, porque Él está vivo. Jesucristo está vivo, mis amados hermanos. Todos nosotros como creyentes debemos tener esta doctrina o este mensaje bien claro en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, de que Jesucristo está vivo. Jesucristo no quedó en la tumba allí en el sepulcro. Vea que esta semana, mis amados hermanos, precisamente veía una noticia de un científico, un historiador, que decía que había encontrado los huesos de Jesús. ¿Cómo lo pueden ver? Que había encontrado los huesos de Jesús y que lo había encontrado en las pirámides allá de Egipto, que ahí estaba, que esa era la tumba del Señor, que ahí estaban los huesos, y que esas pirámides supuestamente eran el monte donde él había dado el sermón del monte, o el monte de los olivos. Y él atribuía y decía esto, fundamentaba esto, según algunos escritos que supuestamente decían que allá estaban los huesos. Y por eso, mis amados hermanos, yo inicié orando y diciendo: Señor, ayúdame a no salirme ni para la derecha ni para la izquierda de tu palabra, sino a decir exactamente lo que tú nos has enseñado. En Mateo 28, en ese pasaje que estamos leyendo al final, el Señor, cuando se les apareció a los discípulos, ¿qué les dijo? Id por todo el mundo y predicar a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí claramente les dijo a los discípulos, enseñen las cosas que yo les he enseñado. Ustedes, cuando ven los evangelios, o cuando yo veo los evangelios, los 4 evangelios, tanto Mateo como Marcos, como Lucas, como Juan, todos hablan que Jesús resucitó. Y es más, los discípulos en Hechos y a medida de toda la historia de la iglesia primitiva y ahí para adelante, todos predicaron a Jesucristo como resucitado y que Él está vivo. Amén, mis hermanos, porque Él está vivo. Ellos mismos dijeron, nosotros somos testigos suyos y también el Espíritu Santo que Dios le ha dado a los que le obedecen. Ellos fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Ahora nosotros también somos testigos de la resurrección de Cristo por la fe y por las Escrituras, mis amados hermanos. Ustedes se pueden imaginar cómo fue ese momento cuando el Señor murió en la cruz y José de Arimatea lo puso ahí en el sepulcro, un sepulcro nuevo. ¿Qué pensaron en ese momento los discípulos, mis amados hermanos? ¿Qué pasaba por su mente? Por la mente de Pedro, por la mente de Juan, por la mente de Felipe, por la mente de cada uno de ellos. Cuando nosotros estudiamos la Escritura y vemos profundamente qué hicieron ellos en esos 3 días, dice que ellos estaban todos así como tristes, dice el pastor Chuy, agüitados. Estaban todos agüitados, todos tristes, desconsolados, aburridos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque pensaban que ahí había terminado la historia. Se les había olvidado que el Señor Jesucristo ya les había dicho, yo iré a Jerusalén y seré maltratado, seré burlado, seré ultrajado por los líderes de Jerusalén y me matarán, pero al tercer día resucitaré. Se les había olvidado las palabras del Señor Jesucristo. De repente, en el amanecer del primer día de la semana, la oscuridad comienza a disiparse, mis hermanos. Un terremoto sacude la tierra. Un ángel desciende del cielo. Las mujeres que habían venido a llorar encuentran algo que jamás esperaron. La tumba estaba vacía. Eso fue lo que encontraron esas mujeres que fueron allí a ese lugar, al sepulcro. Que la tumba estaba vacía, mis amados hermanos. Y eso debe ser un motivo de gozo y de celebración. Los discípulos estaban tristes y ahí desconsolados, porque habían olvidado las palabras de aquel que todo lo puede, que todo lo cumple, porque lo que dice el Señor, lo cumple. Todo lo que había pasado, habían visto sanaciones, milagros. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo hace 2 domingos la entrada, la humilde triunfada, el domingo pasado? Estuvimos viendo la humilde entrada triunfal del Señor a Jerusalén. ¿Se recuerdan que el Señor les dijo, vayan y desaten aquel pollino, el burrito, y lo van a encontrar allí? Y si alguien nos digiere algo, díganle que el Señor lo necesita. ¿Se equivocó en algo el Señor? Cuando ellos fueron y vieron el burrito ahí, ¿se equivocó el Señor en saber que ahí estaba? ¿Se equivocó el Señor a haberles dicho, si alguien les dice, ¿por qué toman eso si es mío? Díganle, el Señor lo necesita. ¿Se equivocó? ¿Cierto que no? La palabra de Dios se equivocó cuando el Señor Jesucristo en Isaías 53, Isaías profetizó todo el martirio del siervo sufriente, el Cordero de Dios. ¿Se equivocó Dios? No, todo al pie de la letra se cumplió, mis amados hermanos, todo al pie de la letra. Menospreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él fue afligido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos todos nosotros sanados o curados. El libro de Isaías se escribió muchísimos años antes, hermanos, y se vino a cumplir ese día con el Señor Jesucristo. En nada se equivocó Dios, en nada se equivocó el Padre. ¿Se habrá equivocado con nosotros?
Cierto que no, mis amados hermanos. ¿Se habrá equivocado el Señor Jesucristo en haber escogido a sus discípulos, Pedro, Juan y todos los que con él estaban allí? Tomás, el incrédulo, ¿se equivocó? Cierto que no se equivocó. Entonces, ¿qué sucedió con los discípulos en esos 3 días, mis amados hermanos? Ya lo habían visto muerto. Es más, se habían esparcido y ya sabían que había muerto en una cruz y lo habían puesto en un sepulcro. Habían visto todo eso. ¿Qué pasó con ellos, mis amados hermanos? ¿Qué pasó con ellos en esos 3 días? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la iglesia de hoy, hermanos? ¿Qué sucede con la iglesia? ¿Por qué se corrompió? ¿Por qué se desvió? No todas, pero muchas sí. ¿Qué pasó con el mensaje de que Él vive y que está vivo y que resucitó de los muertos y vendrá un día? ¿Eso no es lo que esperamos todos nosotros, mis hermanos? ¿Que Él va a volver? A los discípulos, cuando vieron que el Señor subió a los cielos y se le aparecieron 2 ángeles y les dijeron, ¿qué hacen mirando el cielo? ¿Qué hacen mirando el cielo? Este mismo que ha sido tomado entre vosotros y ha subido al cielo, a sí mismo, como lo habéis visto que sube al cielo, a sí mismo va a volver. Va a volver. ¿Y por qué creen que va a volver? ¿Porque está muerto? ¿Cierto que no está muerto? Porque está vivo, hermano. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios ahí en Juan 14, el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así yo no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y esa es la promesa, mis amados hermanos. Nosotros estaremos con el Señor Jesús. Nosotros, ciertamente, un día puede que muramos, pero por la voz del Señor nosotros también resucitaremos. Y la palabra del Señor dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y estaremos eternamente con el Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. ¿Cuántos esperamos esto? Amén. Todos los creyentes, mis amados hermanos, deberíamos tener como firme ancla en nuestro corazón esta verdad absoluta que nosotros tenemos como cristianos. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? Cristianos, hermano. ¿Qué predica el cristiano? ¿De qué habla el cristiano? De Cristo. ¿Qué habla también el cristiano? Pues de Cristo, pero de Cristo ¿cómo? Resucitado. Que Él vive. Amén, mis amados hermanos. En nuestros pensamientos y en nuestro corazón debe estar esta verdad. La resurrección de Cristo no es solamente el centro del cristianismo. Es la columna vertebral de nuestra fe. Es la columna vertebral de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces nada tiene sentido. Pero si Él resucitó y así lo hizo, todo cambia, mis amados hermanos. Todo cambia. ¿Qué nos da la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a nosotros como cristianos? Que nuestra fe tiene fundamento. Nuestra fe no es ahí sin fundamento, sin bases, y solamente decimos que Él resucitó, pero ya, porque sí. No, mis hermanos, nosotros no decimos que el Señor Jesucristo resucitó por solo decirlo o por solo hablarlo, sino que la fe que nosotros tenemos tiene un fundamento. Y la resurrección de Cristo tiene un fundamento. ¿Cuál es este fundamento? Las Escrituras, la palabra de Dios y el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y que mora en nuestro corazón. También tenemos, mis amados hermanos, esperanza. Nuestro futuro tiene esperanza. Ya no vivimos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por la resurrección de Cristo todos los cristianos tienen esperanza. Tienen una esperanza de vida eterna. Esa esperanza, mis amados hermanos, nos alienta, nos motiva, nos da fuerza, nos da fortaleza para cada día poder continuar el camino de Dios, poder continuar la senda de Dios, poder continuar con la mirada puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, de donde nosotros
Todos nosotros lo esperamos. El cristiano tiene esperanza en su corazón por la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, mis amados hermanos, nosotros no estaríamos aquí. Vana sería nuestra fe, dice en 1 Corintios 15. Vana sería nuestra fe, porque si los muertos no resucitan, entonces ¿qué esperamos, hermano? ¿A quién estamos esperando si Jesucristo no resucitó y si Él no está vivo? ¿A quién esperamos? Pero como Jesucristo resucitó entre los muertos, mis amados hermanos, le esperamos. Ahora la pregunta, ¿cómo lo estamos esperando? Porque esa pregunta también es importante, mis hermanos. ¿Cómo lo estamos esperando? Al Cristo que resucitó, a Jesucristo que resucitó. ¿Cómo espera el Señor Jesucristo que nosotros lo esperemos? Fieles, santos, íntegros, esperándolos de todos los días, de día en día, siendo leales, estando fortalecidos, como decía la canción que cantamos esta mañana, atribulados, mas no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, en apuros, mas no desamparados, hermano. Así vivimos los cristianos. Sí, hay tribulaciones, hay angustias, hay apuros, pero no estamos ni desesperados, ni desamparados, ni avergonzados, ni nos han dejado solos. El Señor Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si tenemos un Cristo, un Señor, un Dios que está vivo, ¿qué hace una persona viva? Dirá el hermano esas preguntas tan raras que hace, ¿qué hace una persona que está viva? Pues una persona que está viva habla, una persona que está viva escucha, una persona que está viva consuela, una persona que está viva anima, una persona que está viva tiene fuerza, tiene poder, tiene fortaleza. Hablando del Señor Jesucristo. Si Él está vivo, Él tiene todo esto, mis amados hermanos. Por lo cual, cuando yo me acerco a Jesucristo, al Jesucristo resucitado, a clamarle, a orarle, a buscar su rostro, Él me va a escuchar, Él me va a hablar, Él me va a fortalecer, Él me va a guiar, Él va a ser mi luz, Él va a ser mi refugio, mi fortaleza, Él va a ser mi consuelo. La palabra del Señor dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de misericordia y Dios de toda consolación. Eso es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está vivo hoy. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros y preparando lugar para nosotros. Eso es lo que está haciendo el Señor. Nosotros, ¿qué estamos haciendo hoy, mis hermanos? Esperando su venida. Porque allá donde Él está, nosotros también estaremos. Promesa del Señor y palabra de Dios. No lo digo yo, está escrito. Que también nos da la resurrección de Cristo, mis amados hermanos. Nos da que nuestra vida tiene propósito. Ya nuestra vida no tiene sentido, o ya no está sin sentido, o como es sin propósito, ahí por vivir. Ahí sí como dice, ¿cómo es que dice el dicho? Nacer, crecer, comer y morir. Y ya se acabó la vida. Y ciertamente sí es así, pero los cristianos no es solamente así. Los cristianos tienen esperanza y propósito mientras nacen, crecen, mueren, comen, viven la vida, están en familia, pero tienen un propósito. Y el propósito del cristiano es esperar a su Señor. Y el propósito del cristiano es anunciar a su Señor resucitado. El propósito del cristiano es predicar a Jesucristo resucitado, que Él vive, y anunciarle a las demás personas que están en las tinieblas, que aún no conocen y no tienen ese propósito de vida, ese sentido de vida, que hay un Dios que lo puede rescatar, que hay un Jesucristo que está vivo, que lo puede levantar del polvo, del pozo, de la podredumbre donde esté, cualquier lugar donde esté, el Señor, su mano allí lo puede alcanzar, porque el Señor está vivo. La palabra del Señor dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, pero a todo aquel que cree. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo vamos a predicar si ni le buscamos? Si nadie nos ha enviado.
Pues la palabra de Dios dice que todos nosotros, siendo instruidos por el Señor, somos enviados a decirle a la gente que Cristo resucitó, mis hermanos. Nosotros tenemos propósito, los cristianos. La tumba vacía nos habla del poder de Dios, del amor de Cristo y del llamado que tenemos como testigos de la resurrección del Señor. Eso dice la tumba vacía. ¿Cuántos ricos del mundo esperan tener abundancia, grandes riquezas, tener los mejores yates, las mejores posesiones y llenar sus casas? Y el mensaje de Dios es una tumba que no tiene nada. Una tumba vacía. No hay ni huesos ahí. Ni siquiera la ropa del Señor quedó ahí, porque Él la dobló ahí, mis hermanos, ordenado, dándonos ejemplo en todo. Pero la tumba quedó vacía, mis amados hermanos. El mensaje es ese, que la tumba quedó vacía porque Cristo Jesús resucitó. Por amor a Cristo y del llamado, mis amados hermanos, ahora nosotros somos testigos por fe de que Cristo está vivo, mis amados hermanos. En Hechos capítulo 1, versículo 3 dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también después de haber padecido, o sea, Jesucristo, después de haber padecido, ¿cómo se presentó? Vivo. Se presentó vivo. ¿Y cómo se presentó? Con muchas pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que no hay ninguna duda de que Él está vivo. El que no quiera creer, mis amados hermanos, en las evidencias de que hay un Cristo resucitado, es porque ya no quiere y no se le da la gana de creer. Porque hasta la misma historia nos habla de eso, mis amados hermanos. Cuando nosotros mismos hablamos o cuando escudriñamos la historia del Imperio Romano, allí hasta los grandes historiadores dicen que ese suceso ocurrió. Que el pueblo se agolpó esperando, el pueblo de Israel esperando la entrada triunfal del Mesías y que murió en la cruz, que se predicaba de un tal Mesías, de un Jesús de Nazaret. Las historias dicen que se oscureció el cielo cuando Él murió. Y aún las mismas fechas corroboran que Jesucristo resucitó. ¿Cómo? 2025 después ¿de quién? De Jesucristo, mis amados hermanos. No de Mahoma ni de Buda, no. De Jesucristo. Aún la misma fecha, mis amados hermanos, todo el mundo sabe que es el 2025. Y vaya usted pregúntele, ¿2025 después de qué? Pues de Cristo, porque ¿qué le va a responder? ¿Y qué sucedió con Él? Pues resucitó. Eso fue el suceso que nosotros hoy estamos predicando aquí, mis amados hermanos. 2025 después de Cristo, un Cristo resucitado que volverá un día. Porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis, aquí todo ojo le verá, y a los que lo traspasaron harán lamentación por él. ¿Ustedes saben por qué el mundo va a hacer lamentación por él? Porque ignoraron al Señor, porque lo rechazaron. Dice, a los que lo traspasaron harán lamentación por él. ¿Usted sabe cómo usted puede traspasar al Señor? Cuando lo rechaza, cuando lo ignora y cuando no cree en Él. Harán lamentación por Él y todo ojo le verá. Usted sabe qué es una lamentación cuando usted dice, ¡ay! Cuando les duele algo. ¿Sabe por qué les va a doler? Porque resulta que cuando lo vean venir van a decir, estos locos tenían la razón. Oiga, de verdad era verdad que había un Señor, un Salvador. Lo que estos decían era cierto. Pero ¿cuántos podemos decir hoy en día eso? Salir y decir, Jesucristo resucitó y ser testigos por fe del Señor Jesucristo resucitado. Se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, no solamente fue un día, 40 días, mis amados hermanos, 40 días apareciéndose a los discípulos, 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. No les hablaba de cualquier cosa, les hablaba del reino de Dios. ¿Qué debemos nosotros también hacer? Hablar del reino de Dios. Porque Jesucristo cuando resucitó y se les apareció con pruebas indubitables, resucitado,
por 40 días les habló. Un espíritu, mis amados hermanos, algo sin vida no puede hablar. Este celular no puede hablar porque no tiene vida. Pero Jesucristo, como está vivo, Él sí nos sigue hablando. Y nos sigue hablando las cosas del reino de Dios. ¿Qué deben hacer los testigos de la resurrección de Jesucristo, los cristianos? Hablar del reino de Dios. No debemos de hablar de otra cosa. Hablar del reino de Dios. Cuando predicamos, cuando vamos a hablarle a otras personas el evangelio, vamos a hablar el reino de Dios. Así como el Señor Jesús. Este mismo versículo en la traducción en lenguaje actual dice, capítulo 3, versículo 15. Otro versículo, Hechos capítulo 3, versículo 15 dice, y matasteis al autor de la vida. Matasteis al autor de la vida. Hechos 3, versículo 15. A quien Dios ha resucitado de los muertos. Y dice ahí Lucas, de los cuales nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos, dicen los discípulos. Cuando predicaban decían, nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo. Y eso predicaban, mis amados hermanos. La resurrección es el clímax del plan redentor de Dios. Es el clímax del plan redentor de Dios. Sin ella la cruz sería solo una tragedia. Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces también vuestra fe. Pero como Jesucristo sí resucitó, no es vana nuestra fe. Lo que creemos no pasa así, desapercibido o vacío. La palabra de Dios dice que por la fe, el justo vivirá. ¿La fe en qué, mis amados hermanos? ¿En qué se fundamenta nuestra fe? En esta verdad absoluta, de que Cristo está vivo, de que resucitó al tercer día. Si nosotros interiorizamos esta palabra, esta verdad, nuestra fe se alimenta, mis amados hermanos. Nuestra fe de día a día crece y a medida que van pasando los días y pasamos circunstancias difíciles, tribulaciones y angustia, esta verdad absoluta, esta fe, mis amados hermanos, es la que nos mantiene y es la que nos sostiene. Y es la que nos ayuda a soportar todos los días de nuestra vida. Por lo cual, la fe en Cristo Jesús, de que Jesucristo resucitó, no es en vano. Pablo está enseñando que la resurrección de Cristo es el fundamento central del cristianismo. Si Jesús no resucitó, hago una pregunta, entonces, ¿qué podría pasar si Jesucristo no hubiera resucitado? La fe cristiana no tendría sentido. Sin la resurrección, Jesús sería solo otro líder religioso que murió. Pero Jesús no solamente fue otro líder ahí, religioso, no. Jesús no fue otro líder religioso que murió. Nuestra confianza en Él es para salvación. Y nuestra confianza en Él no es inútil, mis amados hermanos, porque Jesucristo no fue otro simple líder como todos que mueren y van a los sepulcros y a la tumba, sino que nuestra fe, mis amados hermanos, tiene fundamento. Nuestra vida, nuestra fe cristiana tiene sentido. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no habría habido victoria sobre el pecado. Pero ahora hay victoria sobre el pecado, mis amados hermanos. La resurrección demuestra que el sacrificio de Jesús en la cruz fue aceptado por Dios. Sin resurrección estaríamos aún condenados por nuestros pecados. En Romanos 8:1, ¿qué dice? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ya no hay ninguna condenación. ¿Saben por qué no hay ninguna condenación, mis hermanos? ¿Qué sucede cuando una persona, les voy a poner un ejemplo. Resulta, mis amados hermanos, que hay un criminal, pero esos criminales que han hecho, mejor dicho, de todo en la vida, han matado, han asesinado, han violado, han hecho de todo. Y lo capturan y lo llevan, es un ejemplo que estoy dando, ¿no? Y lo llevan a la cárcel. ¿Cuántos conocen esa tal silla eléctrica? ¿Cierto? Allí condenan a muchos a muerte por sus
maldades, por todo lo que hicieron. Resulta que llevan a este criminal y lo llevan allá a la cárcel y le dan una sentencia de muerte. Usted está condenado a la silla eléctrica, le dice. ¿Y por qué? Y pregunta él. Pues porque, vea, usted mató, asesinó, tal día robó el supermercado, tal día hizo esto, ultrajó a una mujer, hizo y deshizo con su vida. Hizo mucho daño. Su muerte es justificada porque usted tiene una carga encima, un decreto, como lo cantábamos, un decreto en contra suya, una lista de pecados en contra suya. Usted merece morir, le dicen. Entonces lo sientan, lo ponen ahí, le ponen una esponja con agua y le ponen para quemarlo, para chicharrarlo ahí, ponerle corriente y que muera. Pero resulta que cuando ya va a morir, llega alguien y le dice, un momento, yo quiero morir en su lugar. ¿Cómo? Pero ¿cómo usted va a morir en lugar de este condenado, de este que tiene que pagar? Vea todo lo que hizo. No importa, yo pago lo que sea por él. Yo voy a morir por él. Yo quiero morir por él. Déjenme morir por él. Entonces se ponen de acuerdo ahí y dicen, pues este no es aquel gobernador. No, sería una victoria para nosotros que él muriera porque es el pueblo enemigo de nosotros. Dejémoslo que muera. Dejémoslo que pague por y después nosotros miramos qué hacemos con él. Resulta que lo ponen ahí, lo quitan al condenado de los pecados, al que tenía la lista, y sientan a le ponen lo mismo, la esponja, el casquito, y lo achicharran ahí. Ay, todos contentos porque mataron a alguien, ya murió. Alguien murió por esa persona y mataron al que tenían como enemigo. Pero resulta que ese achicharrado al tercer día se quita el casco, se quita y se levanta, todos quedan sorprendidos. Dicen, ¿pero qué? ¿Qué pasó? No, pues es que alguien tiene que pagar por eso y vuelven y sientan al otro. ¿Ustedes qué creen? ¿Que lo pueden condenar, lo pueden achicharrar cuando ya alguien murió y ya alguien pagó por esa condena? Resulta que cuando la persona que se puso en lugar del otro murió, la lista en el momento exacto que murió la rompieron. Pues ya alguien pagó y botaron la lista a la basura. Botaron la lista a la basura. Entonces ya el decreto no estaba. Y esta persona resucitó al tercer día resucitó. Ya no hay condena. ¿A quién van a condenar? ¿A quién van a condenar por esas maldades y esos pecados si ya alguien pagó por ellos? A nadie, mis amados hermanos. Jesucristo murió por nuestros pecados. La lista que estaba en contra de nosotros, el decreto que estaba en contra de nosotros, como lo cantamos, si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, porque estaba en contra de nosotros, mis amados hermanos, el decreto. Como Jesucristo murió en mi lugar, Él fue el condenado en mi lugar, resulta que esa lista de decretos se rompió. Les voy a hacer una pregunta. Jesucristo resucitó, ¿cierto? Y la lista fue echada a lo profundo del mar, dice la palabra de Dios. Se olvidó Dios de nuestras iniquidades y las sepultó. Una pregunta, ¿podremos nosotros volver a añadirle a esa lista? Otra vez vamos a empezar a escribir la lista de decretos en contra de nosotros cuando alguien ya murió, fue condenado por mí. Pablo decía, porque si nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos seguir viviendo en el pecado porque Cristo ya murió por ellos. Y no solamente esto, resucitó al tercer día. ¿Sabe qué significa esto, mis amados hermanos? Que si Él está vivo, ahora nosotros vivimos para el que murió y resucitó por nosotros. Ahora vivimos para Cristo.
Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:20 que si Cristo ya murió por nosotros, Él fue la paga por nosotros. Que ya nosotros vivimos para Él, porque si Cristo ya murió por nosotros, pues ya nosotros debemos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Él fue pago por nuestros pecados. Glorificad pues al Señor en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son míos. No, son de Dios. ¿Saben por qué son de Dios, mis amados hermanos? Porque el acta de decretos que estaba en contra de nosotros se anuló. La clavó Jesús en la cruz y al resucitar, ahora usted y yo le pertenecemos a Dios. Ahora lo debemos glorificar a Él. Por precio hemos sido comprados. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no habría esperanza de vida eterna, mis amados. En el Salmo 48:14, miren lo que dice el Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Sabe qué significa esto? Que como Él venció la muerte, mis amados hermanos, y está vivo, el que crea en Él, el Señor lo guiará más allá de la muerte. Lo guiará más allá de la muerte, lo llevará con Él. Vivirá con Dios. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor y ya no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron, dejaron de ser. ¿Cuáles primeras cosas? Estas: la muerte, el dolor, el sufrimiento. Por lo cual yo los animo, mis amados hermanos, que no dejemos que ese sufrimiento, el dolor, lo que sea, aún la muerte, nos dejen y nos aparten de nuestro Dios. Seamos más que vencedores por medio de aquel que ya venció, mis hermanos. En el Salmo 49:15 dice la palabra de Dios, otro texto bastante revelador. Y cuando ustedes escudriñan el contexto del Salmo 49, se podrán dar cuenta de la profunda riqueza espiritual que tiene ese salmo. Vea lo que dice el versículo 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No son las mismas palabras del Señor. Los tomaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Este mismo versículo en la traducción en lenguaje actual dice, pero a mí, Dios me librará del poder de la muerte. Pero a mí Dios me librará del poder de la muerte y me llevará a vivir con Él. Desde el Antiguo Testamento lo decía, hermano, que el Señor resucitaría. Porque todo es sombra de lo que había de suceder. Los corderitos los mataban, derramaban su sangre, pero el cuerpo quedaba ahí. Es más, hasta los sacerdotes se comían la carne del cordero, ¿cierto? Pero el sacrificio, el Cordero de Dios murió y no quedó su cuerpo ahí, resucitó. Lo cual este sacrificio perdura eternamente y para siempre. Un solo sacrificio por todos. Y ahora vive eternamente y para siempre. Para que todos nosotros también tengamos esperanza de vida eterna. Si Cristo no hubiera resucitado, mis amados hermanos, los apóstoles hubieran sido unos mentirosos. Y este mensaje, es más, podríamos coger la Biblia y echarla a un lado. Porque toda la Biblia habla de ese suceso. Toda la Biblia está centrada o hace sombra o apunta a Jesucristo. Toda. La Biblia sería una mentirosa y lo que dice ahí sería mentiroso si Jesucristo no hubiera resucitado. Pero el sello del poder de Dios, el sello que confirmó todas las profecías, toda la palabra de Dios, se cumplió cuando Jesucristo salió de esa tumba, mis amados hermanos, y dejó la tumba vacía. Pablo dice en el mismo capítulo 15 que si Cristo no resucitó, ellos serían falsos testigos.
Porque predicaban, ¿qué predicaban? Aquel que vive. Eso era lo que predicaban, aquel que vive. Pablo, cuando estaba en el Areópago predicando, cuando terminaba su mensaje dijo, y aquel que resucitó de los muertos, ¿y sabe qué pasó en ese momento? Lo tomaron como loco. Cuando Pablo habló de la resurrección de los muertos, lo desecharon. Desecharon el mensaje. ¿Qué locura es esta? Y eso que los griegos, mis amados hermanos, querían sabiduría y saber nuevas cosas. Y cuando se les habló de la resurrección de Cristo, eso sí no les gustó. Eso sí no les gustó. Hoy, ¿cuántos queremos saber tantas cosas, mis amados hermanos, como los griegos? Queremos tener tanto conocimiento, llenar nuestras mentes del conocimiento del griego, de tantas cosas, mis amados hermanos. Pero Jesucristo, Pablo dijo, predicamos a Jesucristo crucificado, no con sabiduría de palabras, sino que predicamos la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo, para que no se haga vana la cruz de Cristo, o no se haga vano el mensaje. En 1 Corintios 15, Pablo precisamente dice, porque primeramente les he anunciado, les he enseñado esto. Primeramente, ¿qué es lo que hay que enseñar? Primeramente, que Jesucristo murió por los pecados, que fue sepultado conforme a las Escrituras, y que resucitó, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, ¿ya? Ese era el mensaje que se proclamaba, y ese es el mensaje que se debe proclamar hoy en día, de que Él vive, mis amados hermanos. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos ante la resurrección de Cristo, mis amados hermanos? ¿Credulidad o incredulidad? Vamos a leer la palabra a ver qué dice. Marcos 16, versículo 11 al 14. Ya estamos terminando. Dice, ellos cuando oyeron que vivía, que fueron a testificarles. Recuerda que los ángeles dijeron los ángeles a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos de que Él resucitó y que va para Galilea y que allá, vayan ustedes para allá, que allá Él se les va a presentar. Pues bueno, cuando ellos oyeron que vivía y que había sido visto por ella o por ellas, bueno, aquí dice por ella, ¿qué sucedió? No le creyeron. Los discípulos que habían visto sanaciones, milagros del Señor. Es más, habían visto resucitar a Lázaro. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Si esos los discípulos, ¿qué de mí? ¿Qué de nosotros? Que han pasado tanto tiempo y tanta contaminación que hay en el mundo y nos dejamos apaciguar o amedrentar por eso que está sucediendo. ¿Qué de nosotros? Por eso la pregunta es, ¿credulidad o incredulidad? ¿Creemos que Cristo está vivo o no? Pero después apareció en otra forma. No, pues vamos a mirar, va a aparecer en otra forma. A dos de ellos que iban de camino de Maús, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aún a ellos creyeron. ¿Cuántas veces? Ni a las mujeres ni a ellos le creyeron. ¿Quiénes no le creyeron? Los discípulos. Ni aún a ellos le creyeron. Después dice, finalmente se apareció a los 11 él mismo, estando ellos sentados a la mesa. ¿Sabe qué hizo Jesús? Les reprochó su incredulidad. ¿Sabe qué significa reproche? Regaño duro y fuerte. Jesús no dijo, ¿por qué no creyó? No, incrédulos, duros de corazón. ¿No les había dicho yo que iba a resucitar al tercer día? ¿Qué sucedió? Les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. ¿Sabe qué sucede, mis amados hermanos, cuando dejamos que el mundo endurezca nuestro corazón? Nos volvemos incrédulos. Se nos olvida que Cristo está vivo, de que resucitó al tercer día. Y Jesús reprocha duramente la incredulidad y la dureza del corazón. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Sinónimo de endurecerá también. Porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. ¿Nosotros lo vimos resucitado? ¿Cierto que no? Ocularmente no. Pero nos han dicho que ha resucitado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a creer o no vamos a creer? Porque si no creemos, Jesús nos va a decir, nos va a reprochar y nos va a regañar. Y nos va a decir, duros de corazón. ¿Por qué no creíste a los que te dijeron que yo estaba vivo? ¿Por qué? Si el Señor está vivo, ¿qué debemos hacer nosotros? Temerle, vivir en santidad, vivir obedeciéndolo y enseñándole a otros las cosas que nos ha enseñado Él mismo. Hay más. Lucas 24, 25 al 27. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ya los profetas lo habían dicho. Tenemos el Antiguo Testamento donde está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Moisés, David, donde hay tanto que escribieron del Señor Jesús. Los tenemos, ¿cierto, mis amados hermanos? Todos ellos escribieron de esto. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Pregunta el Señor. Les está diciendo a los del camino de Emaús que ellos tampoco habían creído. Que después creyeron porque el Señor se les apareció. Muchas veces nosotros decimos, Tomás el incrédulo. No solamente fue Tomás. Todos no creyeron. ¿Por qué le dicen incrédulo a Tomás? Porque llegó después de que se les apareció y ellos, los discípulos, le dijeron, el Señor vino y se nos apareció acá. Y el Tomás les dijo, hasta que yo no vea las heridas de sus manos y de sus pies y meta la mano en el costado, yo no voy a creer. Hasta que no vean. Nosotros no necesitamos ver para creer. Jesús le dijo, bienaventurados los que no ven y creen. Tomás, has creído en mí porque viste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba a los del camino de Emaús en todas las escrituras lo que de él decían, que resucitaría. Ya para terminar, Juan 20, 24, 29. Todos no creyeron, ninguno creyó. Las mujeres pues fueron privilegiadas, que el Señor se les apareció ahí inmediatamente y salieron a correr a darles el mensaje de que había resucitado. Pero ni los discípulos, ni los del camino de Emaús, después de que él mismo ya se los había dicho, voy a morir y después resucitaré. ¿Ustedes saben qué sucede cuando uno olvida la palabra de Dios? Pierde la fe y pierde el destino y el sentido. Mire lo que le sucedió al último de los discípulos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. Cristianos sensitivos. Por lo que sientan y por lo que vean. Pero no por fe. El cristiano vive por fe, mas no por lo que sienta, ni lo que toque, ni lo que vea, hermanos. Esa es la instrucción del Señor. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos ya estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. La gloria, el cuerpo glorificado que ni las paredes atravesó, hermano. Cuerpo glorificado. Estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, porque estaban todos turbados y confundidos. Sobre todo Tomás, que no creía todavía. Luego dijo a Tomás, Jesús lo llama a uno, venga para acá. Cuando le ve la incredulidad a uno, lo llama aparte, venga. Venga, yo le digo unas cositas que no es para nada malo. Le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, lo pone a uno a experimentar, hermano. Y a veces, ¿cómo sería eso, meter la mano en una herida? ¿A usted le gustaría eso?
¿Cierto que no? Eso es feo, hermano. A veces lo pone a pasar a uno cosas feas para que uno crea. Mete aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Ahora toda la mano en el costado. ¿Qué es eso? Pues como él dijo, pues ahora lo voy a poner y lo voy a lo que usted dijo, así lo voy a poner. A que sienta. A que sienta. Y mete mi mano en el costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, ahora sí, Señor mío y Dios mío. Ahí sí lo reconoció. Como Señor y Dios. No solamente como Señor, como Dios también. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, los que no vieron y creyeron, mis amados hermanos. Así debemos ser nosotros, bienaventurados que no lo hemos visto ocularmente, pero creemos porque hay testigos y está la palabra. Que no sea por ver o por sentir, hermanos, sino por fe, porque el justo vive por la fe, mis amados hermanos. Y Cristo está vivo. ¿Cuántos creen que Cristo está vivo? Diga, Cristo vive. Él vive. Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Un aplauso para el Señor, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Vamos a decir que Jesús es el Señor. Que Él es nuestro Salvador, mis amados hermanos. Y que Cristo vive. ¿Cuántos podemos decir que Jesús es el Señor de mi vida? Amén. Y confesar, ser testigos del Señor, que Él resucitó y que Él vive. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis amados hermanos. El que quiera levantar las manos al Señor puede hacerlo con libertad, con confianza. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. En Él está la misericordia y hallaremos el socorro, mis amados hermanos, el oportuno socorro en todas nuestras circunstancias. Acerquémonos confiadamente ante el Señor que está vivo, porque el Señor oye nuestra oración, el Señor escucha nuestra adoración también, mis hermanos. Hermanos, que por fe podamos adorar al Señor y que no seamos como Tomás, que por ver, por sentir, ahí sí adoramos al Señor. Que no sea así nuestras vidas, que lo hagamos por fe, porque el justo vive por la fe. Y es por el creer el Evangelio, el poder de Dios se manifiesta para salvación, mis hermanos. Gracias, Señor. Te adoramos y te alabamos. Esta mañana podemos decirle al Señor, gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial, por haberme hablado, Señor. Tu palabra, Señor, me confronta. Tu palabra, Señor, me consuela. Tu palabra, Señor, me ayuda, me alienta. Señor, perdóname si me he vuelto un incrédulo diciendo que soy creyente, Señor. Siendo creyente muchas veces dudo de ti, Señor. Siendo creyente muchas veces me vuelvo incrédulo, Señor, porque espero ver, sentir, Señor. Muchas veces no creo lo que me dicen mis hermanos, lo que me dice tu palabra, Señor, lo que me has hablado de pronto en el camino, en un tratado, Señor. Lo que me dices por medio de tu Espíritu, en una adoración, en una alabanza, Señor. Perdóname, Señor, porque a veces dudo de ti, Señor. Padre, gracias porque tú nos restauras, Señor. Porque tú, Señor, nos restauras así como hiciste con los incrédulos discípulos que no creyeron el mensaje cuando las mujeres le decían que estabas vivo. Cuando los del camino de Maús vinieron y también les dijeron, el Señor está vivo, y no creyeron. Pero tú los restauraste, Señor. Tú no los desechaste ni los rechazaste y los reprochaste, sí, Señor, pero nunca los echaste fuera, Padre Celestial. Volviste, Señor, y les dijiste, espérenme allí, que allí me manifestaré con poder. Y me serás testigos allí en Jerusalén, en Samaria, en Galilea y hasta lo último de la tierra. Señor, gracias porque nos restauras. Que esta mañana, mis amados hermanos, podamos decirle así, que Él es nuestro Señor.
ahí con Él solamente en nuestro corazón. Pongámosle todas las cosas a Él, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. A ti te decimos, Señor, que eres nuestro Señor. Gracias, Señor Jesús. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Nuevamente, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, Señor. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy atribulado, ando angustiado, en apuros, mas no desesperado. Gracias, Señor. Perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Aunque esté afligido, Señor, aunque esté en apuros, aunque esté perseguido, aunque esté derribado, Señor, tú nunca me dejas solo. Palabra me ha enseñado que tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Que asimismo yo, Señor, pueda confiar en ti hasta el fin del mundo, Señor, y esperarte fiel, y esperarte prudente, con integridad, mi Dios. Esperarte en santidad, Dios. Límpiame, purifícame de mi maldad, Señor, porque necesito andar íntegro delante de ti, Señor, en santidad. Lléname de tu espíritu, mi Dios. Te alabo y te bendigo, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios. Llévanos con bien, Padre Celestial, a nuestras casas. Pero que lleguemos, Señor, y que esta semana, este mes, este año podamos seguir alabándote, esperando tu venida, porque pronto volverás. Todos podemos decir que tú vives, Señor. Que nos volvamos testigos de ti, Señor, de Jesucristo, tu Hijo resucitado. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana. Gracias por mis hermanos, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor. Glorifícate en sus familias. Glorifícate en sus hogares, Señor. Glorifícate, Padre Celestial, en su cuerpo enfermo, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Aquel que padece algún problema de salud, Señor, restaura su salud en el nombre de Jesús. Restaura los hogares quebrados, Padre Celestial. Sana a los hijos, Señor, que se están desviando, Padre Celestial. Sana las heridas del corazón, mi Dios. Que sana las heridas, venda las heridas, Señor,
que han estado ahí en nuestro corazón por mucho tiempo de pronto, Padre Celestial.